Un cordial saludo desde Colombia. Mi nombre es Ovidio Herrera Rivera. Soy docente investigador, adscrito a la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Luis Amigó, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta ponencia está titulada Familia y Crianza Reflexiva, experiencias de padres y madres en el marco de la crisis del COVID-19, realizada en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta ponencia se vincula al tema de paternidad y maternidad, redes de cuidado y crianza en el marco de la crisis provocada por COVID-19, crisis y afrontamiento. Antes de iniciar estas reflexiones y estas profundizaciones acerca de los desafíos y afrontamientos de la familia tras el COVID-19, generar un agradecimiento muy especial al equipo organizador del segundo seminario virtual GINCO sobre hombres y mujeres frente a la crisis del COVID-19. En este sentido, doy paso para explicar algunos asuntos que tienen que ver con algunas generalidades que implicó el desarrollo y el análisis de la investigación de estos resultados que les estoy presentando eh, el día de hoy. Entonces, lo primero es que hay que decir que la investigación se realizó en el 2020 y llevó por título inicialmente Vivencias de la crianza reflexiva en padres y madres en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Y a partir de esta experiencia que tenía por objetivo identificar creencias y prácticas de la crianza reflexiva en padres y madres, nace una categoría emergente que está relacionada con los niveles de afectación, pero también de afrontamiento de padres y madres frente a la llegada del COVID-19 a las dinámicas familiares. Entonces, a partir de eso, con esa categoría emergente, nacen estos resultados que hacemos posible y presentamos en esta ponencia. A la investigación se vincularon a propósito dos investigadores, como les contaba anteriormente, vinculados a la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Traigo, digamos, en sintonía con el tema, esta premisa que trae Mójica y Morales en el 2020, que está directamente relacionado con el COVID-19. Actualmente el mundo se encuentra luchando arduamente en contra de la que quizás es la pandemia más severa a la que se haya enfrentado la humanidad. Y efectivamente, pues, no solamente el COVID representó un umbral de afectaciones para Colombia, representó afectaciones para Latinoamérica, para los diferentes continentes alrededor del mundo, para las diferentes personas y familias de todo el mundo, de manera diferencial, pero con afectaciones profundas. De esta manera y entendiendo las dinámicas y los niveles de afectación, pero también de afrontamiento del COVID frente a las dinámicas familiares, aquí presentamos pues unos resultados que se acercan a esas 30 familias que tuvimos en esta investigación y que de manera voluntaria nos dieron y nos regalaron parte de sus experiencias conectadas al tema del COVID-19. Esta madre de 40 y 50 años particularmente nos dice que no fue fácil, ya que todos nos enfrentamos ante algo desconocido y todos reaccionamos de manera diferente. Y el temor ante la pandemia generó incertidumbre en todos los ámbitos. Mire que lo particular de este testimonio es que efectivamente, lo que yo les decía es que efectivamente esta fue una pandemia que generó un umbral y unas implicaciones y unas afectaciones profundas con diferentes dinámicas y con diferentes niveles de afectación. Aún con todas las afectaciones y niveles de profundización, también había tiempo para dialogar y entablar espacios de seguridad para no afectar esos espacios escolares, familiares y laborales. Y pienso que esta es una gran premisa y con ella están conectados otros testimonios bien interesantes, donde efectivamente, más allá de las afectaciones que experimentaron las familias, también hubo capacidades instaladas y recursos que operaron para que efectivamente las capacidades y los afrontamientos fueran mucho más positivos que las mismas afectaciones. Conforme en esa línea, este padre de 39 a 50 años dice que efectivamente tras el COVID se generó en su grupo familiar más confianza y un mayor vínculo entre su grupo familiar. Es decir, la posibilidad de conectar el tema de unidad familiar para no
para no sentirse como islas, sino para conectar posibilidades y capacidades instaladas individuales para operar en espacios y el colectivo de familia. El tema de unidad se convierte también en una premisa fundamental en donde efectivamente todos cooperaron, se solidarizaron, colaboraron, pusieron lo mejor de cada uno para salir adelante frente al COVID. Los contextos de reflexividad y resignificación de parental, marental, para retomar prácticas vividas en experiencias tempranas, conectadas a la aquí y a la hora de ser padres o madres. También, digamos que se genera como un agradecimiento bien particular en sintonía con el COVID-19. Y uno pensaría que es que el COVID llegó y generó todo un resquebrajamiento de las dinámicas familiares, particularmente para muchas, creo que entre el 85-90% de las familias entrevistadas generan un particular agradecimiento a la pandemia porque fue un momento también para reencontrarse como grupo familiar, conectarse con espacios incluso a veces perdidos y desdibujados por dinámicas laborales, académicas, entre otras, que finalmente a través del COVID vuelven a capturar y a generar un proceso de cercanía y relacionamiento con esas personas significativas. Las ayudas también se conectaron y se vincularon como una posibilidad para rememorar y mirar las posibilidades para conectar esos momentos de tensión, de crisis, buscar una ayuda especializada a través de un profesional externo como psicólogo, la posibilidad también quizás de un sacerdote, pero también de un vecino, de un amigo. Si bien no teníamos las posibilidades de interacción, el cara a cara con esas personas, pues también se facilitaba un ambiente para buscarlo a través de las ayudas tecnológicas que teníamos en ese entonces. Las ansiedades, las situaciones de tensión, de estrés provocadas por la pandemia eran un momento transversal en las vidas de las familias. No obstante, a pesar de lo tensionante, también habían posibilidades, como les decía anteriormente, de conectar esas ayudas expertas. Nos han cambiado las dinámicas mucho. Yo antes no estaba presente, pues por mi trabajo. Esta es una experiencia que la vuelven y la retoman muchos padres los padres entrevistados, quienes finalmente retoman y generan una reflexividad desde esos procesos de acompañamiento parental. Las dinámicas de trabajo, de estudio, a veces generaron ausentismos eh, antes de la pandemia y quizá la pandemia les brindó la posibilidad de acercarse, de conectarse más con la experiencia de ser padres, de vincularse y generar interacciones recurrentes con sus esposas, con sus hijos en determinados momentos. Entonces, un momento, como lo dice este otro testimonio, muy satisfecho, pues a mí me devolvió la vida. La pandemia ha sido una enseñanza grande para nosotros, la oportunidad de compartir. Y aquí queda como en clave esas particularidades que vuelvo y les digo. Pareciera que la pandemia efectivamente generó unos niveles altos de afectación, pero también generó unos momentos para generar momentos de reencuentro con la experiencia y la realidad de las familias. El tema de unidad que ya se lo he convocado de manera particular tiene que ver eso. Entonces, la pandemia incluso, mira, como lo dice este testimonio, dice, unas familias les trajo muchas bendiciones, mucha unión, mucho amor, mucho cariño, organizaron sus casitas, las pusieron bonitas. Y esto es lo particular de este testimonio, es que la pandemia, a partir de un confinamiento, genera también posibilidades de recrear actividades, de sentirse en familia, de mirar qué había por potenciar, arreglar, mejorar del hogar como tal. Todos poniendo su granito de arena, contribuyendo a hacer cada vez esa convivencia en unas condiciones de bienestar, no de malestar. Entonces, pintar, organizar, sembrar una matera, eran posibilidades de verse en un escenario distinto para interrumpir
de pronto el temor y la ansiedad de verse bajo una situación de encierro. Entonces ha sido lo máximo porque me perdía muchos momentos que me daba mucho pesar, lo máximo. Y yo pienso que esta expresión genera un punto de, de entendimiento de lo que significó la pandemia para algunos padres. Quizás antes de la pandemia se habían desdibujado esas prácticas, esos procesos de relacionamiento entre padres e hijos. El confinamiento también fue posibilidad para acercar y vincular más a padres e hijos. El tema de las interacciones, el tema de los contextos en estos dos testimonios son particulares, pues el, el tema es que se interrumpieron cosas. Los niños dejaron de asistir a los colegios, de jugar con sus amigos, con sus pares, con sus iguales, pero, pero también había forma y en sintonía era de qué hacer frente a esos asuntos. Los padres entonces se vuelven educadores, generan procesos de aprendizaje, de cercanía con sus hijos, se generan procesos bidireccionales para aprender los unos de los otros y en esa medida se generan autoaprendizajes en donde los padres aprenden de sus hijos y los hijos aprenden de sus padres. En esa armonía se interrumpen, ¿no? Y digamos, se dirimen esas afectaciones que tienen que ver con los contextos particulares, especialmente de los niños que según los padres resultaron los más afectados. Nosotros fuimos muy estrictos en los protocolos de bioseguridad, la disciplina, entre otros, a pesar de que nacieron en un contexto y como una normatividad inicialmente entre padres, fueron acogidos por todo el grupo familiar, con un grado de madurez y control que no hubo que ser muy insistente. Niños, adolescentes y adultos se sumaron a ello porque tenían claro que efectivamente había que cuidar la salud. Ella me dijo una vez en el colegio, le dijeron que dibujara al papá. Esta experiencia es bonita porque nos convoca y nos ilustra un poco el tema de qué pasó con los roles. Si antes estábamos en el tema laboral y no había tiempo para ciertas actividades, por ejemplo, cooperar con el tema de domesticidad, barrer, trapear, posiblemente hacer una comida, pues este padre nos dice, su hija en la pandemia logró pintarlo y lo pinta con un delantal. Le pareció curioso porque efectivamente nunca anteriormente sí lo había hecho, pero lo hacía en un tema más ubicado en el contexto de lo laboral y no un tema tan familiar, el cual lo convocó y le generó un motivo de regocijo al verse vinculado con un tema de familia que no solamente era gratificante para él, sino también para su hija y su esposa. Tiempo para aprender, ya se los decía anteriormente. Padres e hijos se sumaron en esa apuesta para cooperar con esos procesos, con esos aprendizajes, en donde unos y otros tuvieron tiempo para aprender. Las conclusiones finalmente se dan en sintonía con eso que queremos representar y es que efectivamente estos 30 padres, un porcentaje muy alto, entre el 85, 90, quizás el 95%, recrean un escenario de la afectación del COVID como un asunto positivo que vinculó y generó armonía para sus hogares. Un aprovechamiento de tiempo, un tiempo para contextualizar, para pensarse en el tema de familia, para repensar las prácticas parentales, para recrear el tema del acompañamiento escolar, un tiempo de reconciliación, un tiempo para recrear el sentido de la unidad familiar, un tiempo para el recuento y la proximidad emocional, para los procesos relacionales, comunicacionales, un tiempo para el ejercicio de la parentalidad y la parentalidad reflexiva, un tiempo para repensar y hacer de la pandemia un contexto para pensarnos como mejores padres, siempre centrando las buenas prácticas de eso que queremos, porque no hay familias perfectas, no hay hijos perfectos, no hay familias perfectas. Simplemente hay padres, hay hijos y hay familias. Muchas gracias.